Hay unas personas ahí. Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar. Eh, el día de hoy, ya, bueno, son las 7 de la noche. Vamos a dar inicio. Gracias por conectarse, gracias por estar presentes. Muchos de nuestros clientes fijos y nuevos clientes. Le queremos dar la bienvenida y gracias por el apoyo, ¿no? Esto está diseñado, se ha creado para colaborar para el desarrollo científico y educativo de nuestros aliados, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a tener la ponencia del webinar que lleva por título el ABC del control de calidad en el área de hematología, a pedido de muchos de nuestros clientes, ¿no? Necesitaban una colaboración, un apoyo en la parte de control de calidad en hematología. Bien, Biosci Perú, ya nos conocen en nuestras redes sociales. Somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de equipos, insumos y reactivos de laboratorio clínico. Y esta noche vamos a tener como ponente al licenciado Pedro Mengolé, quien es licenciado en Tecnología Médica, especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, quien cuenta con una amplia preparación y experiencia en el control de calidad de laboratorio. ¿Sí? Sin extendernos más en la presentación, vamos a dar inicio. Sí, y bueno, quiero informarle que al culminar la ponencia del licenciado vamos a tener una ronda de preguntas durante 15 a 20 minutos para responder todas sus inquietudes y dudas que tengan de la presentación. ¿Ok? Bien, licenciado Pedro, si me escucha bien, le doy el pase para que pueda iniciar con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradeciendo también a Biosci por la invitación y a todos ustedes también por su participación en este tipo de charlas de capacitación, que siempre son importantes para poder refrescar los conocimientos y adquirir nuevos conocimientos en pos de el beneficio del paciente, que es finalmente quien va a recibir estos resultados. Como mencionaron en la introducción, vamos a tratar el tema del día de hoy, el ABC del control de calidad en el área de hematología. Y vamos a revisar los siguientes puntos. Primero vamos a empezar con la introducción, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el fin del laboratorio, el trabajo del laboratorio, el ideal del trabajo del laboratorio, que es algo que ustedes realizan pues todos los días. Recibimos a los pacientes, tomamos las muestras, procesamos las muestras y entregamos los resultados. Entonces, todo ese proceso que lo realizamos tiene que estar soportado por un sistema de gestión de la calidad que pueda asegurar justamente que los resultados que se están entregando sean clínicamente útiles. Y nosotros, como parte de ese sistema de gestión, debemos conocer cómo mantener la calidad de los procedimientos de medida que están a nuestro cargo en las diferentes áreas del laboratorio. Vamos a hablar en esta ocasión de aquellas relacionadas al área de la hematología, que tiene sus particularidades si las comparamos con el área de inmunología o el área de química clínica. El título del curso, ABC del control de calidad, lo que busca es entregarles a ustedes las herramientas básicas necesarias para poder entender, para poder saber de qué hablamos cuando hablamos de control de calidad. El control de calidad en el área analítica, especialmente en el área de hematología, es una herramienta que hay que aprender a usarla, pero no solamente a utilizarla, sino también hay que aprender a entenderla y a interpretarla. Usar adecuadamente estas herramientas va a permitir brindarle la seguridad necesaria, que es muy necesaria inclusive en estas épocas de pandemia, a los resultados que estamos liberando
todos los días en esos pacientes que están confiando en nosotros. Bien, entonces, vamos a ir avanzando. El laboratorio clínico y su función, ¿no? Su función es analizar muestras de pacientes con el fin de recolectar información básica para su diagnóstico, ¿no? El laboratorio es un área de apoyo al diagnóstico, un servicio de apoyo al diagnóstico. El médico tratante o la persona que solicite las pruebas de laboratorio, junto con otro tipo de investigaciones, va a llegar a la conclusión de un diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un determinado paciente. Es de vital importancia que las mediciones sean lo más exactas y precisas posibles, por lo que será necesario utilizar herramientas y técnicas de evaluación en el control de calidad interno y externo que ayuden a determinar si los resultados obtenidos para dichos procedimientos son confiables. Se van a tomar unas decisiones en base a los resultados que se le brinda a la persona tratante de este paciente. Por esta razón, debe haber un mecanismo de seguridad que pueda asegurar que los resultados obtenidos para las mediciones realizadas en el laboratorio son confiables. Si se pierde la confianza, estamos entregando resultados que en lugar de hacer un bien al paciente, están ocasionando daño al paciente. Y es justamente lo que queremos evitar. Nosotros en el laboratorio y en todas las ciencias de salud, lo que buscamos es ayudar al paciente, que ha acudido a la consulta, ha acudido al laboratorio, porque hay un mal que le está aquejando, desea a, a, a través de las pruebas de apoyo al diagnóstico, poder pues llegar a la conclusión de qué es lo que le está afectando. Pero si le estamos enviando señales mixtas a este médico tratante, con resultados que no son confiables, que se contradicen algunas veces entre sí, pues estamos nosotros, en vez de ayudar, estamos disminuyendo, ¿no? el impacto que este paciente necesita para poder salir de esa situación en la que se encuentra en ese momento. Bien, entonces explicado esto y la importancia de poder entregar resultados con calidad, vamos a ver un poco el flujo tradicional del trabajo en el laboratorio. Tenemos un paciente que tiene la necesidad de realizarse alguna prueba diagnóstica, alguna prueba de laboratorio, ya sea por solicitud del médico, que es la mayoría de veces, o algunas veces también por iniciativa propia. Entonces ese paciente con esa necesidad de un servicio de análisis clínicos se acerca a un laboratorio. Luego de haberse registrado, se le toma la muestra. Esta muestra pasa por la fase preanalítica, luego por la fase analítica, finalmente en la fase post-analítica, ¿no? Es aquí donde se libera un resultado que ha sido previamente validado y ese resultado va a llegar a manos de la persona que lo requirió. Y la idea es que ese resultado sea clínicamente útil, es decir, que ayude al paciente a solucionar el tema porque acudió inicialmente a la consulta. Para poder asegurar que ese resultado es clínicamente útil, todo el procedimiento, todos los procesos del laboratorio, desde la toma de muestra hasta la validación del resultado, deben estar soportados por un sistema de gestión de la calidad que asegure que en cada uno de estos pasos está correctamente controlado para que, si ocurriera algún error en alguna de estas fases, se pueda detectar, se pueda solucionar y así no afecte a una de esas tres fases de trabajo del laboratorio, el resultado deja de ser clínicamente útil. El sistema de gestión de la calidad incluye desde la documentación hasta los materiales de control de calidad interna. Vamos a enfocarnos nosotros en la calidad analítica, es decir, en la gestión de la calidad de la fase analítica. Esto no quita que no exista una manera de controlar las otras fases, pre o post analítica, o que sean menos importantes que la analítica. En realidad, todas las fases tienen la misma importancia. Lo que pasa es que algunas son más propensas a error que otras, ¿no? Históricamente hablando, conocemos que la fase en la que se producen la mayor cantidad de errores, en la fase preanalítica, disculpen, es en la que ocurren la mayor cantidad de errores, ¿no? Según estudios, por ejemplo, los del doctor Plevani. En la fase analítica es una de las fases en las que menos cantidad de errores ocurren, pero el impacto de esos errores puede ser tan grave como el de un error en la fase preanalítica, ¿no? Existen menos cantidad de errores porque tenemos ventajas como la automatización del laboratorio. Tenemos ventajas como
el tema de no estar manipulando las muestras directamente. Ya tenemos equipos estandarizados, pero pueden ocurrir errores. Los equipos no son perfectos, las máquinas no son perfectas. Nosotros tenemos que estar atentos a los sin calidad, va a tener el mismo desenlace fatídico, que es que el resultado va a perder la utilidad clínica que el paciente buscaba inicialmente. Entonces tenemos que buscar estrategias para poder desarrollar en esa fase analítica y poder mantenerla dentro de control. Antes de pasar a revisar esta lámina, otra cosa que quede claro antes de continuar con respecto a la calidad y a los errores en el laboratorio en general. Podemos tener un sistema de gestión de la calidad correctamente implementado, podemos tener un equipo de última generación, podemos tener un reactivo completamente nuevo, un equipo completamente nuevo, pero todavía hay probabilidad de que exista error en las mediciones. Algo que tienen que recordar siempre, y no tienen que sentirse mal por esto, es que todas las mediciones en el laboratorio, en realidad todas las mediciones, siempre van a estar propensas a algún grado de error. Lo que tiene que hacer el laboratorio es poder conocer ese error, poder cuantificarlo. No solamente cuantificarlo, sino también poder diseñar estrategias para poder disminuirlo, que no eliminarlo, porque eso es imposible, hasta niveles mínimos aceptables que no invaliden la utilidad clínica del resultado. Entonces, el error existe, existirá, a pesar de que hagamos todos nuestros mayores esfuerzos. Lo que podemos hacer es conocerlo, eso sí se puede cuantificar, se puede medir el porcentaje de error, por ejemplo, para las pruebas que ustedes dosan en el área de hematología. Puedes medir el porcentaje de error de tu conteo de glóbulos blancos, de tu conteo de glóbulos rojos, de tu diferencial de leucocitos. Existen ya unos márgenes de error máximos permitidos. Pero si tú no conoces, si tú no mides la magnitud de error, si no conoces esa cantidad de error, ¿cómo la vas a comparar contra el requisito? ¿Cómo vas a saber si el error que genera tu laboratorio está dentro de lo aceptable, de lo clínicamente aceptable? Eso es algo para tener en mente, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Existen errores que son tolerables, pero si yo no conozco o no utilizo las herramientas adecuadas para su medición, pues no sé en qué estado se encuentra mi laboratorio. Y esas herramientas son algunas las que vamos a revisar el día de hoy en esta presentación. Y ahora sí vamos a esta lámina. Aquí vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores del trabajo del laboratorio. Tenemos que el laboratorio clínico como institución y personas que trabajan dentro de la institución es responsable de qué cosa, de la seguridad analítica, es decir, de utilizar los mecanismos de su responsabilidad es asegurar que todo lo que diga el inserto se cumpla. Si el inserto del equipo de hematología dice que el equipo debe tener una precisión máxima para hematocrito de un 3%, tiene que cumplirse. Si dice que el equipo debe estar instalado en condiciones, en estas condiciones de temperatura, humedad relativa y corriente eléctrica, tiene que asegurar que estén instalados en esas condiciones. Porque todo eso va a afectar al desempeño de la prueba. Si un equipo está incorrectamente instalado o si no se cumplen las condiciones del inserto, va a afectar negativamente al desempeño. Si el equipo o la prueba no es controlada adecuadamente, si no conozco la magnitud del error que estoy generando mensualmente en mis resultados, va a afectar en el desempeño de la prueba y en general del laboratorio. Entonces, ambas partes tienen responsabilidades. Entonces, no todo es responsabilidad de manufactura, no todo es responsabilidad del laboratorio. Cada uno, en su especialidad, en su área, debe ser responsable de mantener la calidad. Y vamos a ver a continuación a qué nos referimos con calidad, cómo podemos medir la calidad, cómo podemos cuantificar la calidad. Y para cuantificarla vamos a usar algunos términos que es importante que ustedes tengan en consideración y que entiendan y que puedan no solamente entenderlos, sino también empezar a aplicarlos. Estas son las denominadas características del desempeño de una prueba. Como su nombre lo indica, son condiciones que nos van a ayudar a conocer cómo es el performance
cómo es el desempeño, cómo se está comportando una prueba de laboratorio. Utilizando estos conceptos, midiéndolos en el laboratorio, vamos a poder conocer cuál es la situación de cada una de las pruebas que yo he implementado en mi laboratorio, en este caso en el laboratorio de hematología. Todas estas características de desempeño ya han sido estudiadas, existen límites ya determinados para cada una de esas características de desempeño, que si se superan esos límites, se está perdiendo la utilidad clínica del resultado. Pero nuevamente, ¿cómo sé yo, si en este caso que estoy viendo precisión, cómo sé yo que la precisión de mi dosaje de hemoglobina, por ejemplo, se encuentra dentro de los límites permisibles? Si es que yo no mido esta característica de desempeño. ¿Cómo sé yo si la precisión de mi determinación de mi determinación o cálculo del hematocrito está dentro de lo permitido? Si no realizo yo la medición. Y tampoco puedo decir, pues, ¿no? ¿Cómo está, en qué nivel está o puedo tener yo el dato, ¿no? Puedo tener mi precisión ¿de qué otra prueba? De las plaquetas, por ejemplo, es de 3%. Si yo no entiendo qué significa precisión, solo lo veo como un número. Entonces, la idea es poder darles a ustedes los conceptos y las herramientas para que puedan empezar a entender nuevamente de qué hablamos cuando hablamos de calidad. Bien, entonces el primer concepto que queremos revisar con ustedes el día de hoy es el de precisión. Precisión se puede definir como la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas. Se mide a través del control interno. Y su estadístico es el coeficiente de variación. Tenemos que entender esto de la siguiente manera. Entonces, imagino que ustedes trabajan controles internos en su laboratorio, ¿cierto? Si desean, pueden ahí... eh, bueno, creo que están deshabilitados los comentarios, pero imagino que ustedes pasan controles internos en su laboratorio. La frecuencia va a depender de cada laboratorio en realidad, ¿no? Hay unos límites ya prefijados, pero vamos a imaginar que todos pasamos en las mismas condiciones, ¿no? Al menos una vez al día. Entonces, si ustedes repiten un material de concentración conocida todos los días, ¿cómo esperan que sean esos resultados si los comparamos entre sí a través de los días? Si estoy midiendo el mismo material todos los días, lo que yo espero es que los resultados sean muy parecidos unos de otros, ¿no? Si no está cambiando el material, si no está cambiando el equipo, puede estar cambiando el operador, porque puede que sea turnos interdiarios, pero el resto de condiciones se mantienen al menos estables, ¿no? Por ahí que hay un mantenimiento a mitad de semana, ¿no? Pero nada tan catastrófico como que me cambien de equipo o mueven el equipo de un lado a otro laboratorio, cambian de local, etcétera. Las condiciones se mantienen prácticamente estables, entonces los resultados de las mediciones deben también mantenerse estables, deben ser parecidos unos de otros, deben tener una alta precisión. Es una característica de los equipos, la capacidad de generar resultados similares cuando yo mido una misma muestra en un periodo largo de tiempo, cuando las condiciones se mantienen estables. A eso nos referimos con precisión. Si el equipo, recuerden que estas son características de desempeño, si el equipo no se está desempeñando adecuadamente, el equipo va a perder esta precisión. Es decir, cuando yo repito un material de control día tras día, los resultados no van a ser parecidos unos con otros. Que estoy hablando, por ejemplo, de dosaje nuevamente de glóbulos blancos, ¿no? Del nivel normal. Digamos que tengo 6.300, 6.350, 6.480, valores similares, pero digamos que un día tengo 5.200, otro día tengo 7.300. Son resultados que son muy diferentes entre sí. Si están muy cercanos unos con otros, decimos que el equipo, o que la prueba en este caso, es precisa. Tiene un coeficiente de variación bajo. Más precisión, menor coeficiente de variación. Al contrario, si tengo resultados muy dispersos entre sí, digo que tiene una baja precisión y el coeficiente de variación, ¿qué es lo que hace? Sube. Esto lo medimos a través de control interno. Y es importante recordar la importancia de ese control interno, ¿no? Que es aquel material que
nosotros debemos pasar antes de trabajar las muestras de los pacientes. Y si no obtenemos resultados satisfactorios, tenemos que hacer la investigación para poder determinar la fuente del error. Y ese punto del control de calidad obtenido, ustedes seguramente lo graficarán en una plantilla de Levy-Jennings, ¿no? Donde observan su regla de Westgard y ven ahí dónde se ubica el punto con respecto a los días anteriores. Si los puntos de esta gráfica están todos cerca unos de otros, alrededor de la media, todos bonitos, el equipo es preciso. Si por el contrario los puntos están muy dispersos, un día para arriba, otro día para abajo, otro día al medio, tengo un equipo impreciso con un alto coeficiente de variación. Esto lo estamos viendo de manera visual, ¿no? A través de una gráfica, a través de la comparación numérica de resultados, pero también lo podemos ver de forma estadística. Y ese estadístico es el coeficiente de variación. Se puede calcular, ¿no? Automáticamente si es que ustedes tienen una plantilla o un software especializado en control de calidad, ni siquiera especializado, o sea, en Excel lo pueden realizar, ¿no? Pero se calcula con el promedio de los datos y el desvío estándar de los datos utilizados para el cálculo. Entonces, es importante que si no lo conocen o si lo ven, si lo han visto, pero si su equipo se los calcula quizás, pero no le prestan atención, pues fíjense cómo está ese numerito. Si no lo calculaban, hay que ponerse de acuerdo para poder avanzar con el cálculo de al menos uno de los parámetros del laboratorio y ver cómo evoluciona ese número. Ese número es el coeficiente de variación. Cuando ustedes lo conozcan, cuando ya lo hayan calculado o hayan aprendido dónde se ubica en su máquina o en su plantilla, recién vamos a poder realizar el siguiente paso, que es la comparación. No, ustedes ya conocen cuál es su coeficiente de variación, lo pueden comparar entre los meses, también debería ser muy similar, y pueden compararlo ya frente a un requisito y determinar si ese coeficiente de variación obtenido por ustedes para cada una de las pruebas de la ley de hematología supera o no los límites ya preestablecidos. Esos límites se denominan requisitos de calidad, que es un tema bastante amplio, pero lo estoy tratando de resumir en unas cuantas palabras como límite que no se debería superar, y nuevamente existe pues para cada uno de estos parámetros del laboratorio. Bien, continuamos con la segunda característica de desempeño, que es importante que ustedes conozcan y aprendan a reconocer o a calcular de ser necesario. Y es la llamada veracidad. Veracidad se puede definir como la proximidad entre la media de un número de valores medidos y la mejor estimación del valor verdadero. Lo vamos a medir a través de control interlaboratorio. Entonces, voy a adelantarme un poquito porque vamos a hablar de control interlaboratorio en láminas posteriores, pero estamos hablando de una comparación entre un grupo de laboratorios que trabajan en las mismas condiciones que las mías, mismo equipo, metodología, reactivo y pruebas, frente a mi resultado, mi promedio de resultados de control interno de calidad. Entonces, existen programas que hacen esas comparaciones. Programas me refiero a esquemas organizados por una entidad externa, que organice ese grupo de laboratorios y los compare entre sí. Eso se denomina control interlaboratorio. El estadístico aquí es el sesgo o en inglés bias expresado en porcentaje, que no es nada más que la diferencia entre el valor que se considera como verdadero y el promedio de mis resultados de mi control de calidad interna. El valor considerado como verdadero puede ser, pues, podemos definirlo para que sea un poco más sencillo de entender como el valor que yo debería estar reportando para ese control. Si yo tengo cuál es el valor que yo debería estar reportando y en el otro lado tengo el promedio de mis resultados que he estado calculando en mi laboratorio, los puedo comparar y ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese valor verdadero. Eso se llama veracidad. Un dato verdadero versus un promedio de resultados del laboratorio. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo de ese valor verdadero? Eso es veracidad. Control de calidad interlaboratorio. Y la tercera característica de desempeño es la exactitud. Esta es la proximidad entre un solo valor medido y la mejor estimación del valor verdadero
de una prueba o mensurando. Se mide con el control de calidad externo. Entonces, el control de calidad interno e interlaboratorio son materiales que se pasan todos los días, o se deberían pasar todos los días, cada vez que se trabaja una prueba de laboratorio, o antes de que se trabajen pruebas de laboratorio. En cambio, el control externo es una evaluación, es como una prueba que se le toma al laboratorio. Nuevamente me adelanto un poco, es como decirle, un organizador viene y le dice, laboratorio, ¿sabes qué? Toma esta muestra, procésala, y los resultados me los entregas. Pero solo la vas a procesar una vez, ¿eh? No vayas a hacerme la trampa y la procesas 3, 4 veces. No. Imagínate que es la muestra de un paciente. ¿Acaso tú la muestra del paciente la repites 3, 4 veces y promedias el resultado? No, ¿no es cierto? Entonces, trabájala tal cual y entrégame los resultados. Entonces, el laboratorio agarra la muestra de un tubo de sangre total para hematología, por ejemplo, ¿no? La procesa siguiendo los protocolos del laboratorio, siguiendo los POEs del laboratorio, reporta el resultado y lo entrega al organizador. Entonces el organizador dice, pues no, bien, laboratorio, me entregaste tu resultado, acá está impreso, perfecto. Entonces, yo tengo un sobre cerrado con el resultado verdadero que tú debiste reportar. Vamos a comparar. Hacen la comparación y te dan una calificación. ¿Qué tan cerca estuviste o qué tan lejos estuviste de ese valor verdadero? Eso es una evaluación externa, esa es una manera de calificar la exactitud del procedimiento de medida. Y su estadístico es el error total. El error total de medida. El error total que genera un laboratorio para una determinada prueba se puede evaluar a través de un material de control externo. Por eso la importancia de contar con estos materiales, para conocer el desempeño y para evaluar ese desempeño, con una calificación, con un certificado también que me puede dar ese organizador para demostrar que mis resultados cumplen con todas las características de desempeño que son necesarias poder haber alcanzado para asegurar que estamos entregando un resultado de calidad. El error estaba presente en todas las mediciones del laboratorio y eso es algo que era innegable, ¿no? El error lo podemos dividir. Tenemos un error total que es el error grande, la suma de los componentes, que se divide en dos componentes, el error aleatorio y el error sistemático. Felizmente, tanto el error total como los componentes del error tienen una herramienta con las cuales las podemos mantener chequeadas, las podemos mantener controladas. ¿Para qué cosa? Para que si superan el límite preestablecido, el requisito de calidad, podamos tomar acciones correctivas antes de liberar las muestras de los pacientes. Y así no se afecte la utilidad clínica de sus resultados. ¿Cuáles son las herramientas? Control interno para el error aleatorio, control interlaboratorio para el error sistemático y control externo para el error total. Cada uno de estas herramientas de control o de estos componentes del error tienen sus indicadores, su manera de expresarse matemáticamente. Coeficiente de variación, sesgo o vías y error total. Y ahora introduciendo el concepto que ya no es tan nuevo, pero tiene unos cuantos añitos en el laboratorio clínico, la incertidumbre. También es otro tema genial que es importante conocer, ¿no? Pero que lamentablemente no está dentro del scope de esta presentación. Y cada uno de estos indicadores tiene un requisito que les mencionaba, ¿se acuerdan? Es el límite preestablecido por el laboratorio que no se debe superar y que si se supera, invalida la utilidad clínica del resultado. ¿Qué le decimos? Coeficiente de variación máximo permisible, sesgo o vías máximo permisible, error total máximo permisible o incertidumbre máxima permisible. Entonces, ese es el resumen de cómo se lleva a cabo el control de calidad analítico de las pruebas, de todas las pruebas de laboratorio, incluidas las pruebas del área de hematología. Los errores existen, los errores los puedo cuantificar a través de mis herramientas de control, ¿no? Y los voy a cuantificar ¿en qué cosa? En mis indicadores. Porcentaje de coeficiente de variación, porcentaje de sesgo, porcentaje de error total. Y para saber si eso está dentro de lo previsible o no, lo comparo con el requisito. Esa es una situación que se debe llevar a cabo. Eso es un ejercicio, mejor dicho, que se debe llevar a cabo en el laboratorio, al menos de manera mensual.
sacar el consolidado mensual de su coeficiente de variación, sacar el consolidado mensual de su sesgo y sacar el consolidado mensual de su error total. Y compararlo frente al requisito y un documento, bien bacán, declarar durante el mes de febrero estuvieron dentro de los requisitos fijados por el laboratorio. ¡Pum! Sello de la dirección al área de calidad y ahí está su evidencia de que durante ese mes de febrero de 2022, ustedes en el área de hematología o en el área en que se desempeñan, están entregando resultados con calidad. Recuerden que en calidad lo que no está escrito no existe. Si no dejan evidencia de lo que están haciendo, es como si no lo hubieran hecho. Y si no lo están haciendo, pues es el momento de empezar, de ponerse manos a la obra y algo para, digamos, un salvoconducto, ¿no? En caso de que haya algún problema, sino que lo hagan porque en realidad nos debemos al paciente que confía en nosotros, ¿no? Y esas herramientas las tenemos implementadas en el laboratorio. Si las usamos, genial. Si todavía no las usamos adecuadamente, pues ya es el momento. Aquí en este gráfico podemos ver de manera visual esos componentes del error, ¿no? Tenemos nosotros al lado izquierdo, voy a poner el puntero, al lado izquierdo tenemos aquí una flecha, ¿no es cierto? Esta flecha representa el valor verdadero. Digamos que ustedes están haciendo una medición de un conteo de glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, este sería la concentración real de glóbulos rojos presentes en la muestra del paciente que ustedes al que ustedes le han sacado la muestra. Y aquí tenemos, en esa línea punteada, el valor que ustedes reportan para esa muestra dosada en su equipo de hematología. Entonces, a esa medición, recuerden que todas las mediciones están propensas ¿a qué? A error. Entonces, esa medición también va a estar propensa a error. Un error denominado error total, ¿no? Que habíamos dicho que error total era una manera de qué cosa, de cuantificar qué cosa, la exactitud del procedimiento, ¿no es cierto? La exactitud la vemos como la diferencia entre una medición, ahí está el resultado que yo he reportado, y el valor considerado como verdadero. Entonces la flecha es grande. Pero tiene sus componentes, el error sistemático y el error aleatorio. Así afectan los errores a un resultado de laboratorio. Y me gusta bastante este esquema porque se ve de manera visual. Y creo que es más entendible así también. La idea es que estos conceptos ustedes los conozcan, los interioricen y empiecen a aprender a reconocerlos. Perfecto, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hablar un poco sobre los controles internos y algunas recomendaciones que son importantes que ustedes puedan tener presentes al momento de trabajar este tipo de materiales. Pero primero los vamos a conocer. El control interno, como dice en la lámina, es una herramienta de control, todos son herramientas y por lo tanto hay que aprender a utilizarlas, que han sido diseñados para medir y controlar la precisión de los procedimientos de medida. Ya aprendimos que era precisión. El control de calidad interno es esencial para detectar problemas que surgen durante la operación rutinaria de los procedimientos de medida, los cuales suelen ser causados por deficiencias en la estandarización del procedimiento. Una de las fuentes principales de errores aleatorios, que son los que están siendo controlados con este material, son los problemas de estandarización del procedimiento. Por eso es importante poder tener eso siempre en consideración, ¿no? Pero uno se puede preguntar, estandarización del procedimiento, pero si mi equipo es automatizado, ¿no? ¿No debería estar ya todo estandarizado dentro del equipo? Pero cuenten también que el material de control es una muestra externa que es manipulada por un personal. Pues también hay que tener ojo con eso, ¿no? Recuerden que cuando tenemos un error en control de calidad interno, puede ser o el material de control, o el equipo, o la manipulación, la persona que la manipuló. Cualquiera de esos tres factores pueden haber fallado y hay que hacer la investigación para determinar cuál fue la causa y tomar las acciones correctivas. Entonces es una manera de poder detectar errores producidos por deficiencia en la estandarización de los procedimientos
es utilizando el control de calidad interno. Tenemos tipos de control de calidad interno. Tenemos el control de primera opinión, también llamado dependiente, el de segunda opinión, llamado in-house, y el de tercera opinión, llamado independiente. El 1 y el 3 lo vamos a ver a continuación. El 2 lo voy a sacar de una vez de la lista. Estos son los controles preparados en el laboratorio. No se aplican a todas las áreas, no se aplican para todas las pruebas. En situaciones en las cuales el laboratorio no tiene disponibilidad o no tiene los recursos para adquirir un material comercial, hay guías ya redactadas por organismos internacionales que ayudan a los laboratorios en países en desarrollo a elaborar sus materiales, sus propios materiales de control interno, ¿no? Por eso se le denomina in-house, elaborados por el laboratorio. Vamos a ver el 1 y el 3, que son los comerciales. Dependiente. Es producido por el proveedor del reactivo, fabricado con la materia prima o con la misma materia prima con la que se fabricó el calibrador. Su desempeño depende del diseño del reactivo y del calibrador. En otras palabras, material fabricado por el mismo proveedor del reactivo, si lo utilizo en otro equipo de otra marca diferente, me va a dar cualquier cosa, porque está diseñado para ese equipo, para ese reactivo o para esa familia de equipos, esa familia de reactivos. Por eso se le dice dependiente. Son los que están más extendidos en el uso del laboratorio clínico tradicional, porque muchas veces los equipos vienen acompañados de sus propios materiales de control. Esos son, entonces, del tipo dependiente. El otro tipo, el tercero, o de tercera opinión, es el control de calidad independiente. Este está elaborado fuera del sistema analítico. Es decir, el fabricante de ese material de control no es el mismo fabricante del equipo o de los reactivos de una determinada marca. ¿Okay? Entonces por eso se le dice independiente. Es capaz de detectar ¿qué cosa? Cambios de comportamiento entre lotes de reactivos, variaciones por desempeño del equipo y reactivo, inestabilidad del sistema, degradación de reactivo o contaminaciones. Es, en resumen, más sensible que un control de primera opinión. Y tiene otra ventaja. Puede participar en los llamados esquemas de comparación interlaboratorios, que eran los que nosotros habíamos fijado necesarios para poder llevar a cabo la monitorización de los errores del tipo sistemático. Una comparación interlaboratorios, ¿qué es? ¿Y por qué es importante? Bueno, ya hemos dicho que es un programa donde un organizador reúne a un grupo de laboratorios que tienen el mismo equipo y metodología y compara sus resultados entre sí. Es importante porque puede ayudarnos a identificar cualquier tendencia, error sistemático o problemas con reactivos tan pronto como estos ocurran. ¿Fundamentado en qué cosa? Si yo estoy en un grupo donde existen otros laboratorios que tienen mi mismo equipo, mi mismo reactivo, y dentro de ese grupo solamente yo estoy reportando resultados que son muy diferentes a los del resto de participantes, significa que algo mal está pasando dentro de mi sistema de medición. Puede ser equipo, reactivo, control o personal que está trabajando ahí. Tengo que hacer la investigación. Y como eso se puede revisar en tiempo real, es decir, no tengo que esperar una vez al mes a que me manden la evaluación externa, sino que lo puedo observar tan pronto como cargo un resultado de internet, pues esta comparación es inmediata. Permite identificar y detectar errores en el laboratorio, minimizando las repeticiones y solucionando problemas innecesarios, ¿no? Uno de los temas que poco se habla son los costos de la no calidad, ¿no? Gastos en repeticiones de control, gastos de tiempo también en hacer las investigaciones cuando se pueden hacer de manera esquematizada mucho más simples. Son temas que elevan los costos en el laboratorio, ¿no? Son gastos que se van acumulando, que al principio pueden parecer pocos, que es una alícuota más, que es una pasada más en el equipo de controles, pero conforme eso se van acumulando, se van haciendo problemas ya más grandes, ¿no? Y gastos más grandes para el laboratorio.
¿Qué más? Comparando sus resultados de control interno con el peer group, es decir, el grupo de laboratorios que comparten sus mismas características, se pueden identificar problemas que de otra manera podrían pasar inadvertidos y evaluar si los cambios del control interno son únicos para su laboratorio. Es lo que le decía, ¿no? Si tengo un grupo de laboratorios que trabajan en las mismas condiciones que yo y yo estoy reportando diferente a ese grupo de laboratorios, significa que algo debe estar pasando en mi local. Acceder al grupo PAR o peer group incluso alerta sobre futuros problemas antes de encontrarse en el laboratorio. Eh, Como aquí en estos programas interlaboratorios muchas veces participan no solamente laboratorios a nivel nacional, sino a nivel mundial, eh, si trabajamos con equipos o con reactivos que tienen presencia en otros países y la casa matriz, digamos, lanza unos nuevos lotes de reactivo o lanza alguna noticia de alguna reasignación de medias a nivel mundial, como estamos trabajando con laboratorios que quizás han recibido la notificación mucho antes que nosotros, podemos estar listos para esos cambios. Eso es en cuanto a control interlaboratorio. Vamos a hablar ahora sobre algunas características que es importante considerar, que debemos revisar, mejor dicho, que cumplan los materiales que pretendemos adquirir en el laboratorio, ¿no? Si ustedes tienen materiales ya implementados de control de calidad en el laboratorio, verifiquen que estas condiciones se están cumpliendo. Si están pensando adquirir materiales de control interno para el laboratorio, verifiquen que sus proveedores cumplan con estas condiciones. Lo primero que hay que verificar es la matriz. La matriz, su definición es sustancia base de la cual el material de control es preparado, además de todos los aditivos, tales como los componentes agregados, preservantes, etc. La idea es que la matriz de un material de control sea lo más similar a la matriz de la muestra que yo pretendo analizar. En cristiano, si yo voy a dosar sangre total en mi equipo de hematología, la matriz de mi material de control tiene que ser similar a la sangre humana, o tiene que ser sangre humana si es posible. Si yo voy a dosar, si mi equipo, por ejemplo, de hematología puede hacer conteo de líquidos corporales, no de células en líquidos corporales, porque hay algunos equipos que lo realizan, yo debo controlar ese procedimiento utilizando controles que tengan una matriz similar a líquidos biológicos diferentes de la sangre. No puedo pretender yo controlar mi prueba de conteo, por ejemplo, de glóbulos rojos en líquidos biológicos utilizando el control de sangre total. Son matrices totalmente diferentes y no son conmutables, es decir, no son comparables. Tengo que buscar un material de control que tenga una matriz similar al líquido biológico que pretende investigar y con eso controlar esa prueba. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La estabilidad del material de control, ¿no? Conocer esa estabilidad, conocer cuánto tiempo el control es vigente una vez abierto, cuánto tiempo está vigente cerrado sin utilizar en la refrigeradora, cómo lo debo conservar también, ¿no? A qué temperaturas. Tratar de asegurar la continuidad de los lotes de control, ¿no? Esto es un tema difícil, pero como mínimo se debe esperar una continuidad de lote de control de al menos 6 meses. ¿Para qué cosa? Para que nuestros estadísticos calculados, coeficiente de variación, sesgo, sean estadísticamente útiles. Si vamos a cambiar de lotes de control con mucha frecuencia, estos estadísticos calculados pues pierden esa robustez estadística. Tenemos que investigar también el tipo de material adquirido, ¿no? La mayoría de controles para hematología son líquidos, por no decirlo todos, mejor dicho. Y en algunas situaciones, cuando pasemos a otras áreas como hemostasia, ¿no? Podemos encontrar controles liofilizados o líquidos y hay que sopesar las ventajas y desventajas de uno sobre otro. Vamos a encontrar también en el mercado algunas veces lo que se denominan controles no valorados. Y vamos a encontrar también controles valorados. ¿Qué significa? Si mi control viene con un inserto donde me dice la concentración de hemoglobina de este material de control va entre tanto y tantos gramos por litro, eso es un control valorado. Hay controles que existen que son
no valorados, es decir, no vienen con un inserto. ¿Y cómo sé yo cuál es el rango para cada una de mis pruebas? Debe ser calculado por el laboratorio. Existe eso, pues no vaya, y es válido. No vayan a pensar que si ustedes encuentran un control no valorado, pues es peor que un control valorado. Muchas veces es no valorado, ¿por qué? Porque no está diseñado solamente para un equipo, sino está diseñado para una gran cantidad de equipos de diferentes marcas. Entonces el proveedor o el distribuidor o el fabricante de ese material de control no tiene la capacidad de calcular rangos para todas las marcas o para todos los equipos y reactivos que, que están aprobados para el uso de ese control. Por eso que lo libera como no valorado. Y cada laboratorio debe hallar sus propios rangos. Y evaluar también los niveles de concentración, ¿no? Como mínimo, se deben trabajar 2 niveles de concentración, un patológico y un normal. ¿No? En hematología es común trabajar 3 niveles de concentración distintos, ¿no? Patológico bajo, patológico alto y normal. Más recomendaciones, que eso tiene que ser parte del trabajo de rutina del laboratorio. Leer lo que diga el inserto y seguirlo al pie de la letra, ¿no? El inserto va a ser su Biblia, va a ser su decálogo. Ustedes tienen que seguirlo al pie de la letra. Importante y recomendación, diseñar una tabla de resumen donde puedan ustedes anotar, ¿no? Las principales características de conservación y estabilidad del material de control. Esto pasa, ¿no? Muchas veces uno empieza a utilizar un material de control y no anota cuándo lo abrió, o no anota a qué temperatura debe guardarlo o dónde debe guardarlo. Y pueden ocurrir ahí errores, o pueden manipular inadecuadamente el material y eso puede ocasionar problemas en las mediciones. Tener en cuenta la temperatura a la cual se debe almacenar los controles de calidad antes y después de abierto. Muy importante. Otra recomendación que tienen que aprender y también aplicar en sus laboratorios cuando reciben materiales de control. Siempre revisar que están recibiendo materiales en condiciones adecuadas y de ser posible, y de preferencia, porque recuerden lo que no está escrito no existe, documentar en qué condiciones reciben ustedes esos materiales que son muy delicados y hemos visto para qué sirven. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que tienen que verificar? Uno, la temperatura de transporte, ¿no? Desde donde parte hasta donde llega debe estar mantenido en ciertas condiciones de temperatura. Esas las pueden encontrar ustedes en el inserto o en la caja misma del material de control, donde dice debe ser almacenado o transportado entre 2 a 8 grados centígrados, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que verificar con un termómetro propio de ustedes o con un termómetro del transportista que verdaderamente dentro del compartimiento donde se está almacenando y transportando este material se encuentra la temperatura que debe estar. Verificar las características físicas del producto. Entonces no solamente lo reciben y verifican la temperatura, sino asegúrense de que está completo. Si en la caja dice caja por 3 viales, abran la caja y verifiquen que estén los 3 viales. Verifiquen que correspondan los viales con los niveles que ustedes han adquirido, ¿no? Si han adquirido 3 niveles de control, deben tener 3 tubos diferentes. Y verificar que el contenido se encuentre completo, es decir, que no se encuentre con ninguna rotura o tenga signo de haber sido abierto o utilizado previamente. Porque también eso, si no se toma en cuenta, puede impactar negativamente en lo que ustedes, en los resultados que ustedes liberen, ¿no? Entonces, es importante revisar esas condiciones y mantener la trazabilidad, mantenerlo registrado, ¿no? Ustedes pueden diseñar un formato sencillo donde ustedes puedan llenarlo o designen un responsable que lo llene cada vez que reciben ese tipo de materiales y así aseguran la calidad de sus resultados, ¿no? Porque van a asegurar la calidad de sus materiales de control. Cuando manipulan controles de hematología, hay que seguir, como les dije, al pie de la letra, lo que diga el fabricante. Adicionalmente, podemos considerar estos pasos generales. Primero, retirar los controles de la refrigeradora y atemperar exactamente el tiempo que indica el inserto. Homogenizar el material por inversión suave hasta que el botón de células del fondo del vial desaparezca. De esa manera se van a asegurar que las células están adecuadamente distribuidas en todo el tubo. Almacenar los controles nuevamente en la refrigeradora
inmediatamente finalizado su procesamiento. Ustedes, si lo ingresan de manera manual, automática, si es manual, apenas termina de absorber la sangre el equipo, a la refrigeradora. Si es automático, cuando sale el rack, inmediatamente a la refrigeradora. Y verificar la estabilidad del material de control una vez abierto, que por lo general es una semana, pero va a depender, por eso sigan ustedes las instrucciones del fabricante. Utilizar controles fuera de la fecha recomendada por el fabricante puede generar errores. Y ustedes pueden pensar, pues, ¿no? Si ustedes trabajan, digamos, un material que hice una semana y lo trabajan un poco más, al día 9 tienen un error. ¿Cómo puedo asegurar yo que ese error se debe a una falla del equipo y no a una falla del material de control? Que es porque ya está demasiado tiempo que ya ha perdido su estabilidad. ¿Cómo puedo hacer esa diferenciación? No puedo. Y por eso ese control ya no me sirve. Porque no me está ayudando a detectar cambios en mi procedimiento de medida, cambios en mi equipo. Es lo que está fallando y no debería seguir utilizándolo. Lo que más me va a generar es confusión, que ayuda. Por eso es importante también que ustedes estandaricen todos estos procedimientos, tanto los de análisis como los de control de calidad, en un documento formal y que esté distribuido a todo su personal. Y también que esté, no es necesario que se lo aprenda, ¿no? Si se olvida en alguna parte, ese documento tiene que estar accesible en el área de trabajo. Y algunos errores frecuentes que hay que evitar, que he observado, no guardar estos controles en soportes de Tecnopor. Es lo peor que pueden hacer. Recipientes pueden guardarlos en gradillas de plástico o de metal. No guardar los controles en la puerta de la nevera o refrigeradora. No exponer el control a temperatura ambiente por más de media hora y homogeneizar correctamente el material antes de su uso. Y siempre tratar estos controles como potencialmente infecciosos, así ustedes tengan la hoja de seguridad donde dice que ha sido analizado contra los patógenos más comunes, ¿no? Eso es por principio de bioseguridad. En hematología utilizamos 3 niveles generalmente, pero como mínimo se debe trabajar un normal y un patológico. A más controles, vamos a tener nosotros una mejor, vamos a tener, mejor dicho, una prueba mejor controlada. Una mayor probabilidad de detectar errores y una menor probabilidad de falso rechazo. Vamos con el control externo. Hemos hablado de interno, pues vamos a ver el externo. El externo le decía que era esta participación, esta muestra ciega, ¿no? Donde el organizador le decía, toma tu muestra, procésala y entrégame el resultado, y luego abrían el sobre y veían qué tan lejos o qué tan cerca estaban ustedes del valor verdadero, ¿no? Eso es básicamente un programa de evaluación externa de la calidad. La importancia es para poder controlar y medir la exactitud del laboratorio. Nuevamente, exactitud, una muestra procesada, un resultado verdadero, que es similar a las condiciones a las que ustedes someten a la muestra de los pacientes. Una muestra, un procesamiento, un resultado final, que se valida y se libera. No es una muestra que se procesa 4 veces, se promedian los resultados y se libera el promedio. Ustedes solamente la trabajan una vez. Pues las prácticas de control de calidad externo o de manejo de control de calidad externo son similares a las de material de control interno. Nuevamente, importante verificar la trazabilidad de ese tipo de materiales y documentarlo, de ser necesario, documentarlo para que quede la evidencia de que se hizo esta trazabilidad. Nuevamente, y voy a parecer disco rayado, pero es algo que he visto una de las deficiencias más grandes, no se evidencian lo que hacen los laboratorios, ¿no? Lo que no está escrito no existe. Puede parecer que nos queremos llenar de papeles, podemos utilizar herramientas que sean amigables con el ambiente, ¿no? Almacenar un documento de Excel o registros virtuales. Inclusive podemos registrarlos en el celular, ¿no? Que esté conectado a la nube del laboratorio o una nube de algún equipo de laboratorio para que automáticamente pase esa información en un folder de la institución. Eh, Verificar nuevamente temperatura de transporte. Si tienen termómetro infrarrojo, genial. Sería bueno que puedan tener uno para todas las áreas. Entonces, cada vez que llega material que debe estar refrigerado, ustedes puedan controlar verdaderamente la temperatura. Si el transportista o la institución
que les entrega estos materiales tiene sus propios termómetros o tiene los data loggers que son geniales, que te muestran ahí la información de cómo fue variando la temperatura dentro de esa caja, mejor todavía. Y si pueden solicitar esa información, genial, para que quede registrado, que se han mantenido esas condiciones que son importantes revisar. Revisar el material para que esté completo y no tenga ningún golpe, ningún quiñe, ninguna rotura o salpicadura de material. Si ocurre, inmediatamente avisar y poder gestionar algún cambio. Porque ese material que está dañado no puede ser utilizado para los propósitos de los controles. Y almacenarlos inmediatamente a las temperaturas que indiquen de acuerdo al material recibido. El control de calidad externo hay que trabajarlo nuevamente como si fuera la muestra de un paciente, ¿no? Entonces hay que seguir los pasos indicados en nuestro procedimiento operativo estándar. Estos son unos ejemplos de un POE diseñado para un material de control. Son extractos. Y para este laboratorio, el procedimiento lo han graficado en los siguientes pasos, ¿no? Retirar de la refrigeradora la muestra a analizar, reposar 15 minutos para que llegue a la temperatura ambiente. Mezclar la muestra sujetando el tubo horizontalmente entre la palma de las manos, no hacerlo con mezclador mecánico. Una mezcla incompleta del tubo previo al análisis invalida la obtención de la muestra y de cualquier material restante en el tubo. Eso es lo que han fijado en el laboratorio. Balancear el tubo sucesivamente durante 20 o 30 segundos, invirtiéndolo ocasionalmente. Mezclar vigorosamente, pero no agitar. Continuar mezclando de este modo hasta que los hematíes se resuspendan completamente. Inmediatamente antes de analizar, invertir el tubo 8 o 10 veces suavemente. Una vez procesado, descarte el tubo siguiendo las normas de bioseguridad de la institución. Estas son las recomendaciones, ¿no? El laboratorio, utilizando el inserto, utilizando las recomendaciones del fabricante y de los especialistas que trabajan para el fabricante del material de control, pueden ustedes elaborar su propio procedimiento. Y nuevamente, pues seguir las recomendaciones de seguridad para el material de control, que a pesar de haber sido analizado para las pruebas infecciosas más comunes como hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, deben tratarse como potencialmente infecciosos, ¿no? Y desecharse tal cual se desechan la muestra de los pacientes, para que no haya ningún tipo de problemas al momento de liberar esos resultados o de descartar adecuadamente estas muestras. No la vayan a botar por el caño, o no la vayan a botar en el tacho de residuos comunes, ¿no? Todo igual que fuera se debe tratar igual que fuera la muestra de un paciente. Entonces, una vez que ustedes envían el resultado, procesado tal cual, reciben ustedes la calificación y pueden sacar su certificado también, ¿no? Si ha sido aprobado o desaprobado esa calificación. Inclusive pueden hacer un ejercicio bien, bien interesante, ¿no? Que he visto que es en algunos laboratorios. Entonces, el material lo ingresan por el área de preanalítica. El tubito lo ingresan por el área de preanalítica. También para medir el tiempo de respuesta, ¿no? Del área. El área de preanalítica ingresa la orden como si fuera la muestra de un paciente. Le asigna un código de barras, un código de identificación, y lo despachan a la área analítica. La área analítica lo procesa, el resultado lo pasa automáticamente al área de validación, una vez realizada el procedimiento, y en validación revisan el resultado y le dan la aprobación para que sea subido a internet. Entonces, de esa manera pueden controlar los tiempos de demora en el área de preanalítica, pueden controlar, bueno, los procesos con el resultado en los procesos del área analítica y también los tiempos de respuesta del área de validación, ¿no? Para poder hacer ahí un ejercicio y evaluar frente a sus estándares, ¿no? Deben tener sus estándares de cuánto tiempo demora la temprana analítica, cuánto tiempo demora la validación de resultados como máximo para pruebas. Supongamos que ingresan como si fuera emergencia, ¿no? Y tiene que salir todo en menos de una hora. A ver cómo están. De esa manera ustedes pueden controlar a ver cómo está todo su proceso y si cumplen verdaderamente con esos estándares fijados
como la entrega de resultados en menos de una hora, utilizando un control de calidad externo, ¿no? Son maneras inteligentes e interesantes de cómo poder utilizar estos materiales, que si bien es cierto, nos van a ayudar mucho a medir y controlar los errores de la fase analítica, no significa que no los podamos utilizar para poder verificar los procedimientos de la fase pre y post analítica. Con estos materiales de control externo siempre es importante tener el calendario en la mano, porque usualmente tienen fechas fijas para poder reportar los resultados. Siempre tratar de reportarlos al menos 3 días antes de la fecha de cierre para no tener problemas con que se fue el internet, con que no se bloqueó la página y estamos corriendo contra el tiempo para mandarlo a última hora y podemos perder la participación. Así que por favor, con este tema de los reportes de control externo, más aún cuando estamos hablando de organizadores que pueden estar en otra parte del mundo con un horario muy diferente al nuestro, al menos 3 días para tener de colchón y no sufrir ningún tipo de problemas. Bien, y siendo ya exactamente las 8 de la noche, eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy en esta presentación. Básicamente queríamos compartir con ustedes esos conceptos que consideramos básicos, ustedes pueden conocer, no solamente conocer, sino aplicar, y si ya lo aplicaron, verificar que estén aplicados de manera correcta. Con respecto al control de calidad, especialmente dedicado al área de hematología. Y si tuvieran ustedes alguna consulta, estoy pues dispuesto a responderlas. Muchas gracias con todos por la atención prestada. Le doy paso pues a los organizadores. Gracias. Excelente, licenciado Pedro. Muchas gracias por la información. Creo que es material de total utilidad para nuestros clientes. Muchos, como le comentaba al principio, han tenido dudas, ¿no? Con esta parte de control de calidad interno en los laboratorios, sobre todo en el área de hematología y de bioquímica. Bien, a todos los participantes vamos a iniciar con la ronda de preguntas para resolver sus inquietudes, ¿sí? Respecto a la presentación, alguna duda interna que tengan, que el licenciado los pueda ayudar. Pueden activar sus micrófonos para realizar sus preguntas o también lo pueden escribir al chat. En este momento ya estoy activando, pueden escribir al chat sus preguntas y yo las leeré para el licenciado. También en Facebook estamos transmitiendo en vivo. Pueden realizar sus preguntas por Facebook y yo le comunicaré al licenciado para que las pueda atender. Hola, buenas. Sí, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas. Mi consulta en hematología manejamos 3 niveles de control, pero me ha sucedido que, digamos, me viene un nuevo lote de controles, claro, entonces calibro con el control normal. Entonces pasa que los 3, 4 primeros días, los 3 niveles me pasan perfecto, pero me ha sucedido repetidas veces, que luego ya, en el caso del nivel bajo, siempre a veces la hemoglobina como que se tiende a la baja o tiende a subir y así se mantiene. En este caso podría, o sea, bueno, de hecho yo acepto la corrida, pero ¿qué es lo recomendable? ¿Podría trabajar con 2 niveles de control, en este caso el normal y el alto, que sí me pasa, acepto la corrida, o tendría que volver a calibrar? O sea, esa era mi duda. Correcto, muchas gracias. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a utilizar las herramientas que hemos revisado el día de hoy. Usted menciona que observa esa alteración de los resultados comparados unos frente a otros a partir aproximadamente del cuarto día. Entonces, supongamos que ocurre digamos que van bajando los resultados, ¿no? Entonces, eso que usted ha observado, eso que usted ha observado, tiene que traducirlo a un coeficiente de variación. ¿Cuál es el coeficiente de variación de los resultados de esos primeros 4 o 5 días? Y compararlo contra el límite permisible para ese coeficiente de variación. Entonces, usted lo ha observado, es el primer paso, ha detectado un supuesto error.
tenemos que verificar si ese error verdaderamente afecta o no a la integridad de los resultados. Entonces, si uno determina que ese coeficiente de variación, luego de haber acumulado esos datos que usted ha visto que van variando a partir del cuarto o quinto día, superan el límite permisible, ahí debemos tomar acción correctiva. ¿Cuál sería la acción correctiva? ¿Por qué se está degradando el material de control? ¿Por qué está sufriendo esta alteración? ¿Y por qué al cuarto o quinto día mi refrigeradora está manteniendo adecuadamente las muestras? ¿Hay algo que las puede estar afectando? ¿Estoy cumpliendo con los tiempos en los que tengo que yo tener el material expuesto al ambiente como máximo? Empezar a ir descartando los posibles errores o las posibles fuentes de error hasta quedarnos solamente con una o unas y poder trabajar sobre ellas. Pero para eso es importante poder conocer objetivamente en qué nivel nos encontramos. Y para eso los estadísticos de control de calidad van a ser bastante útiles. A ver, también pueden colocar sus dudas al chat, ¿ya? Si no quieren intervenir. Ajá. Héctor Chávez, el licenciado Pedro nos pregunta, en el cálculo de desempeño mensual para hallar el sesgo, ¿debo utilizar el programa interlaboratorial o el PS? Perfecto, gracias. Vamos a partir de la definición de sesgo, ¿no? La definición de sesgo es la comparación entre un promedio de resultados del laboratorio frente a un resultado de gol estándar. Entonces, bajo esa definición, deberíamos utilizar el control interlaboratorio. Ahora, ¿en qué caso podemos utilizar PS o programa de evaluación externa de la calidad? Si acumulamos datos de reportes de control de calidad externo. Supongamos que yo tengo, eh, yo estoy participando ya 6 meses en un programa de control externo de la calidad. Y cada uno de esos reportes yo tengo un valor de porcentaje de desvío, que es la comparación entre el valor reportado y el valor verdadero que mide la exactitud. Si yo promedio esos seis resultados de porcentaje de desvío y los voy acumulando, 6, 7, 8, 9, 10, cada vez que tengo un nuevo reporte lo voy acumulando, puedo utilizar esa información porque es un promedio frente a un valor verdadero como dato del sesgo. Bien, tenemos otra pregunta de Paul Martín, que dice, ¿por qué no se utiliza soporte de Tecnopor para guardar los controles? Perfecto. El Tecnopor tiene una característica bien curiosa, pero que es bien útil si se lo utiliza adecuadamente. Mantiene caliente lo caliente y mantiene frío lo frío. Entonces, me ha pasado, personalmente he visto, eh, si tú almacenas controles a temperatura ambiente en un soporte de Tecnopor y lo colocas en la refrigeradora, se va a mantener a temperatura ambiente o lo más cercano a la temperatura ambiente y no va a enfriar. He visto en supervisiones que he podido realizar en un hospital cuando trabajaba antes allá, que se daban con la sorpresa de que mandaban a congelar controles, alícuotas de control de calidad interno en crioviales, los colocaban en los soportes de Tecnopor y los metían en la congeladora. Y no congelaban, en una hora no congelaban o no mostraban signos de empezar a congelarse siquiera. Y era justamente por eso. El Tecnopor mantuvo estos viales a la temperatura caliente o cercana a la temperatura ambiente y no permitían que se enfriaran. Por eso, utilizar soportes de metal o soportes de plástico. Esos no absorben el calor y van a permitir que se almacenen de manera adecuada. Bien, buen dato, licenciado.
Lenin Vladimir hace una pregunta algo específica, nos comenta. Hubo un comunicado de la FDA sobre algunos modelos de analizadores Coulter y su Inexacu con respecto a plaquetas. En caso de contar con este equipo, ¿qué acciones él podría tomar? Está apagado su micrófono, licenciado. Disculpen, voy a leer un ratito antes rapidito el reporte. Ya, mira, acá dice que FDA alerta a los hospitales, laboratorios y profesionales de cuidado de la salud ya, acá dice que están retirando estos analizadores Coulter debido, o sea, la FDA lo está retirando. O sea, en este caso, si el laboratorio está trabajando con uno de estos equipos, debería contactarse con el proveedor para poder solicitar que se cumpla con lo que está alertando FDA y cumpla con el retiro. Seguramente Beckman Coulter, a través de Casa Matriz, debe haber ya lanzado las alertas a los distribuidores sobre este problema, porque si en Estados Unidos ya lo están retirando, muy probablemente a nivel mundial también tengan que empezar a retirarlos. Si han estado trabajando con estos equipos, ¿no? El, o digamos, claro, si han estado trabajando con estos equipos y no han detectado algún tipo de error, pues vamos a ver cómo fue que lo detectaron. Acá dice, ¿no? Notificó dice, Beckman Coulter notificó a sus usuarios en el 2018 que habían identificado, entonces ya este error se venía arrastrando desde el 2018. Entonces, debió haber lanzado una alerta a los laboratorios que adquirieron estos equipos para que también estén atentos y chequeen adecuadamente sus niveles de control de calidad. Por eso es importante mantener el control de calidad estadístico, ¿no? Entonces, ustedes no solamente pasen el control y vean que el punto entró dentro de la gráfica, sino también empiecen a calcular coeficiente de variación, sesgo, error total, porque esos son los valores numéricos que ustedes les van a indicar si están o no dentro de lo esperado. Entonces, si ustedes llevan a cabo el cálculo de estos indicadores, porque no son indicadores, de manera objetiva ustedes van a poder evaluar la evolución de esos números y compararlos frente a referencias internacionales. Posiblemente ustedes saben pues, si hacían ese cálculo, si algún laboratorio que utilizaba ese equipo aquí en Perú hacía ese cálculo y lo comparaba frente a los estándares internacionales, se pudo haber dado cuenta de que estaba pasando eso, inclusive antes de que lanzara la alarma había tenido que llegar al punto de retirar los equipos. No, pero si alguien está trabajando, por favor pónganse en contacto con su distribuidor porque ya hay una alerta para retirar ese tipo de equipos. Bien. Licenciado Pedro, desde Facebook, ¿sí? Una participante nos está haciendo una consulta en base a los analizadores hematológicos versiones veterinaria. Ella le consulta que cuál sería el método más recomendable para evaluar el control de calidad en estos analizadores que no cuentan con controles comerciales de fábrica, ¿no? O sea, ¿cuál sería una recomendación para evaluar, para hacer un control de calidad a su equipo BET si no cuenta con controles comerciales? Perfecto. El caso de los analizadores veterinarios, hay que tomar en cuenta la- las características especiales de esas células animales, ¿no? Pueden ser en algunos casos similares, en otros casos diferentes a las células humanas. Entonces, en primera instancia, se deberían utilizar controles específicos para animales. Ahora, si no hay disponibilidad en el mercado de este tipo de controles, si no hay un distribuidor de controles animales, bueno, que en realidad no es parte de mi experiencia de laboratorio clínico, se pueden preparar a partir de muestras, en este caso no sé si trabajan perros o gatos o qué tipo de animales, pero se pueden preparar muestras estabilizadas de este tipo de muestras animales y preparar pools, ¿no? Preparar pools que pueden almacenarse por periodos cortos de tiempo, ¿no? Porque los glóbulos rojos tienen un periodo determinado de vida y pueden ser utilizados como material de referencia. No va a ser el mejor material de referencia porque es poco estable y va a variar, digamos, entre lote y lote de preparación, pero va a ser una manera en la que ustedes pueden controlar ese tipo de muestras veterinarias.
cómo pueden ustedes llegar a conocer cuáles son los valores de esa muestra o ese pool que ustedes preparan? Tendrían que utilizar una metodología de referencia, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes trabajan dosaje de glóbulos rojos o dosaje de glóbulos blancos en muestras de animales, tendrían que recurrir al conteo, por ejemplo, en cámara microscópica, ¿no? Para poder determinar la concentración real y utilizar ese valor como referencia. O si conocen a un laboratorio que tenga certificación veterinaria, llevar ese pool, procesarlo en ese laboratorio, contratar los servicios del laboratorio para que los procese y utilizar esos valores de los resultados como referencias. Estabilizadores para muestras de sangre total pueden encontrar en Internet. Actualmente no tengo esa información, pero sí existen protocolos donde te dicen qué estabilizantes puedes utilizar para ese tipo de muestras de sangre total. Perfecto. Carlos Loaiza nos consulta si podría indicarle, licenciado, cuáles son los errores sistemáticos y aleatorios más frecuentes en el área de hematología. Correcto. Recuerden que los errores aleatorios son aquellos que son impredecibles, ¿no? Por lo general ocurren sin ningún tipo de aviso previo. Los más comunes que he visto han sido mala manipulación del material de control. Eso es de todos los casos que ocupa el mayor porcentaje. Los sistemáticos son aquellos problemas que sí se pueden predecir, porque van ocurriendo uno después de otro. Como mencionaba el licenciado inicialmente, el que hizo la consulta de su equipo hematológico, que al cuarto o quinto día empezaba a ver la degradación, ese tipo de errores son sistemáticos, que empiezan a ocurrir progresivamente. Y si toda la semana ven lo mismo, más aún una razón de que sea un error sistemático. He visto que se producen a veces cuando hay disculpen, he visto que se producen generalmente cuando hay un tipo de ajuste que se hace en el equipo. A veces hay laboratorios que constantemente piden ajustes a sus equipos. E ingeniería tiene que pues trastocar esas válvulas y eso produce generalmente cambios, ¿no? En las mediciones que pueden parecer ligeras, pero se van acumulando y forman unas tendencias bien bravas, pero que es debido justamente a ese tipo de manipulaciones. Bien, Margaret Quispe nos consulta, respecto al control de calidad externo, ¿cada cuánto tiempo se debería realizar? Perfecto. No hay una normativa que nos diga exactamente cada cuánto tiempo, ¿no? Lo único que hay es la NTC 072, que para el laboratorio clínico dice que el laboratorio debe participar en un esquema de evaluación externa. Sí tiene un determinado nivel, ¿no? La frecuencia va a depender del organizador del programa. La mayoría son mensuales, pero no se sorprende si encuentran organizadores que arman esquemas trimestrales o bimensuales. No hay un mínimo, pero lo que sí hay es, de parte del gobierno, de parte de la legislatura, una obligación de participar en uno de estos esquemas. Licenciado, buenas noches. Tengo una pregunta. Similar a la de lo de la muestra de los animales. En mi caso, en la ciudad que yo me encuentro, no siempre el proveedor nos puede dar los controles a tiempo. Entonces, por lo que he escuchado, podría coger tal vez una muestra normal que la hago manual, que la proceso manual, y luego pasarla al equipo y tenerla como referencia de control de calidad también interno, ya sea, no sé, por un par de días o una semana, ¿no? Que es lo que se mantiene estable dentro del tubo. Exacto, sí, usted puede preparar un pool o puede concentrar muestras si quiere un control patológico, pero tiene que tener en consideración, ¿no? Ese tiempo de estabilidad. Generalmente, cuando un laboratorio va a realizar un procedimiento in-house, tiene que hacer todos sus estudios de antemano, ¿no? Saber exactamente, o con un mínimo de variación, cuánto tiempo son estables sus células, cuánto tiempo puedo guardarlos utilizando estabilizantes o en refrigeración, quizás solamente, sin que se vea afectado el número y la cantidad, el número y la calidad de las células almacenadas en ese tubo. Para eso es importante que ustedes puedan aplicar la estadística. Si ustedes calculan los coeficientes de variación, pueden detectar a partir de qué día ese coeficiente de variación de mis muestras almacenadas en tubo empieza a variar tanto que supera el límite preestablecido. Eso
importante la matemática y los conceptos que les estamos compartiendo el día de hoy. Que ustedes puedan realizar este tipo de cálculos, que puedan hacer este tipo de monitorización, porque les va a ayudar bastante para su trabajo de laboratorio. Bien, bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que ya con esto damos por finalizado la ronda de preguntas, licenciado. Agradecerle nuevamente por la ponencia, por estos conocimientos que vamos a valorar muchísimo. Y bueno, invitarlos a todos a visitar nuestra página web www.viasai.com.pe para que se mantengan informados de esta y otras charlas, webinar que vamos a estar presentando en el futuro. ¿Sí? También para que conozcan más nuestros productos y cualquier solicitud o requerimiento la pueden hacer directamente de nuestra página web. O también a través del Facebook, que fue donde contactaron o vieron la presentación de nuestro webinar. Bien, muchas gracias, licenciado. Gracias a todos por su participación. Mi nombre es Génesis Isturiz. Cualquier consulta adicional también lo pueden hacer al correo venta03@viasai.com.pe. Me despido y gracias a todos por su participación. Que pasen feliz noche. Gracias, buenas noches.